4 de cada 10 matrimonios con hijos en Estados Unidos son familias reconstituidas y cada día se forman unas 1.300 nuevas. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos en el día de hoy. Karina Morales, productora de este programa, y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la presencia de las familias reconstituidas en las comunidades de fe cristiana y si esas familias son entendidas y aceptadas plenamente en los círculos de fe. Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Encuentra y escucha Entre Amigos con Gerson García en YouTube, Spotify o Apple. Ahí podrás descargarlo gratuitamente cada semana y no perderte ni una de nuestras conversaciones. También te invitamos a que compartas Entre Amigos con Gerson García en tus redes sociales y que permitas a tus amigos y familiares participar de este tiempo juntos. Una familia reconstituida, también llamada familia ensamblada o familia mixta, se define como un núcleo familiar formado por una pareja en la que al menos uno de los miembros tiene hijos de una relación anterior y esos hijos conviven total o parcialmente en el nuevo hogar. Puede incluir hijos biológicos de ambos miembros, hijos de uno solo de los miembros, hijastros, hermanos, medio hermanos, padrastros y madrastras. Este tipo de familia surge comúnmente tras algún tipo de pérdida trágica. Divorcio, abandono que resulta en la paternidad o maternidad en solitario, separación o incluso la muerte, la viudez. Pero eso quizás plantea dinámicas únicas en cuanto a los roles familiares, autoridad, integración emocional y convivencia práctica. Como tocamos un tema de familia en nuestra conversación, hoy me acompaña mi compañera en la vida, mi esposa Karina, también productora de esta conversación. Karina, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de estar aquí hablando de otro tema familiar candente. Muy difícil, realmente. Muy difícil y que no lo consideramos en la iglesia. No, realmente no se habla realmente en la iglesia. Yo nunca, en el tiempo que llevo de asistir en la iglesia, que fue desde que estaba bebecita, que me han llevado a la iglesia, que crecí en un hogar cristiano, jamás he escuchado que mi pastor hable sobre estos temas, porque es un tabú, porque es difícil de hablar, porque es incómodo de hablar, porque no nos gusta hablar de esto, pero realmente es una realidad que estamos viviendo y realmente las cifras, la estadística es alta. Es muy alta y se asume que porque es alta en la sociedad, posiblemente también esté presente en la iglesia y, como usted dice, no se nota. No notamos a aquellas familias mixtas, como se le conoce popularmente. Nosotros les estamos llamando familias reconstituidas, que parece que es el término quizás más ajustado y posiblemente oficial, ¿verdad? El que se encuentra en la literatura que tiene que ver con temas de sociología. Pero estas familias, en los Estados Unidos por lo menos, aquí donde vivimos, el 40% de los matrimonios con hijos son familias reconstituidas. No llega a la mitad, pero casi la mitad. Pero es los alto, matrimonios es con un hijos. 40%. Es bastante gente. Es bastante gente, así es. Es una cifra muy alta. 16% de los niños viven en hogares ensamblados o familias mixtas. Y esta es una cifra también muy interesante. 75% de los divorciados se vuelven a casar. Y 6 de cada 10 segundas nupcias crean familias reconstituidas. O sea que puede haber familias donde no solamente sea el resultado de un divorcio, pero quizás de 2 divorcios, es mucho más probable. En las iglesias nosotros conocemos personas que lo han vivido dentro de la iglesia y con años de estar asistiendo a la iglesia. O sea que no es un tema lejano o alejado de la iglesia porque está pasando dentro de la iglesia. Pero ¿por qué no lo hablamos? ¿Por qué no los incluimos? ¿Por qué no nos tomamos el tiempo de juntar a la familia y de hablar con la familia? Porque este artículo nos lleva a eso. Sí, yo creo que más que hablarlo como un tema de interés social, ¿verdad? Me imagino que a nivel social se estudia por las implicaciones que pudiera tener en la salud mental de los hijos, en la salud de la familia, en las pérdidas monetarias que conlleva la separación, el divorcio, la disolución de un hogar. Yo creo que desde el punto de vista de la Iglesia es cómo podemos servir a esas familias, porque realmente en los últimos 30, 40 años en muchos círculos evangélicos se ha propuesto el tipo de familia que se llama bíblica o que se entiende bíblica, ¿verdad? El papá, la mamá, los hijos, una familia de tipo nuclear,
que ha sido propuesta ya por siglos dentro de la tradición cristiana y que de alguna manera excluye a otro tipo de familias que son así, mezcladas, que de pronto son resultado del divorcio o la separación o la pérdida. Y yo creo que más que hablarlo como un tema de curiosidad, es como deberíamos hablarlo como un tema de necesidad asistencial. Claro, es decir, que y a eso me refería, no es de ayudar. Curiosidad, sino que de cómo podemos ayudar. Y justamente estamos mirando un artículo que aparece en Lifeway, que nos llamó la atención justamente porque toca ese tema y ofrece una serie de recursos cristianos para familias reconstituidas. Y me llamó la atención porque se ofrecen recursos cristianos, siempre podemos ir a comprar el libro, suscribirnos al blog, escuchar el podcast, pero cuando vamos a la iglesia no hay ningún sistema asistencial para estas familias. Pero en este artículo hay algunos consejos que son extraordinarios y que me parece que vale la pena considerar. Sí, ¿no? como lo dice Laura Peterbridge, que es la autora de este artículo, ella no solo habla de su experiencia de haber crecido en una familia reconstruida, que ahora ella es parte de esa familia reconstruida por 33 años, pero también cuenta su experiencia del supuesto consejo que le dio su pastor con su esposo, que salieron de una consejería pastoral, ¿no? Como ellos, como pareja, ella y su esposo hablaban y decían, ok, el consejo que nos dio el pastor lo amamos, lo queremos, lo respetamos, pero realmente no representa lo que nosotros estamos viviendo, y ese consejo ellos no lo sintieron como una ayuda espiritual. Creo que no están preparados para decirlo porque no han experimentado eso, en primer lugar. Segundo, porque no han buscado los recursos de cómo poder ayudar a estas familias, y creen que con solo traerles a estas familias o a estas parejas un texto bíblico que se puede interpretar o malinterpretar de muchas maneras, creen que ya hicieron la misión como pastor, ¿no? Y realmente no es así. No es así como nos dice esta autora en este artículo, sino que hay que prepararnos, y creo que es importante que todos los líderes, tanto los pastores, los líderes, como nosotros los miembros, pues busquemos alternativas, cómo poder incluir más a estas personas, a estas familias, a los niños, y prepararnos mejor. Sí, ¿no? y además de la preparación, ¿no? Porque sí pudiera ser que el pastor no esté preparado para enfrentar ciertas situaciones marginales que no se dan con frecuencia, ¿verdad? Pero en este caso, las estadísticas nos dicen que esta realidad es prominente en la sociedad y por tanto asumimos que se encuentra en la iglesia. Ahora, no se ve tanto, ¿verdad? No. Y pudiera no verse y por tanto no atenderse porque no se ve por varias razones. Una de ellas es la vergüenza que necesariamente carga la persona de fe cristiana que asiste a una iglesia y ha pasado por un proceso de divorcio. Claro. Y el divorcio es algo de mala reputación en los círculos cristianos Así conservadores. No se acepta, no se sabe cómo manejar y crea una circunstancia difícil. En primer lugar, yo diría la vergüenza que los que son divorciados y recasados y han formado familias reconstituidas tienen ante la proclama de ciertos modelos familiares que se consideran más legítimos o se consideran sancionados por la Biblia o cualquier otra cosa. Entonces, pudiera ser una cuestión de preparación, pero creo que también el punto parte de muchas de estas familias que no se sienten integradas porque las conversaciones familiares, los entrenamientos para ser mejores padres, los entrenamientos y talleres para ser mejor pareja, mejor matrimonio, muchas veces ignoran estas otras realidades que son muy complejas relacionalmente. Estas familias son tremendamente complejas. Así que podría ser, por un lado, la capacitación del pastor en caso de que se considere este tipo de cuestión una situación extrema, que no lo es. Y si pensamos, por ejemplo, en la comunidad de fe donde usted y yo venimos, que es chiquita, y pensamos en las familias reconstituidas, sí, somos el 40%, igual que fuera, ¿verdad? Sí, pero de la misma manera que nosotros nos tenemos que capacitar para dar una clase teológica, nos tenemos que capacitar para dar clases a los niños
tenemos que leer, buscar información y capacitarnos, creo que también todos tenemos que capacitarnos para eso, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Ese de la capacitación, yo creo que la mayoría de las iglesias y los que sirven en las iglesias no se capacitan, punto. No. Bueno. Ese es otro tema. Aparte que deberíamos capacitarnos. Creo que sí, porque el artículo nos guía esto y la autora nos está diciendo de que hay muchos recursos que nosotros los ignoramos o que ni siquiera buscamos porque creemos de que no hay. Creo que la iglesia tiene un papel muy importante en muchos temas, en muchos problemas que tenemos, que nosotros no nos involucramos en eso, ¿no? Y este es uno de los temas. Y no nos involucramos. Este es mi punto, Karina. No nos involucramos. No nos involucramos. No tanto por la falta de capacitación, sino por la falta de interés y por la gran estigmación, que muchas veces no comienza en el liderazgo eclesial, comienza en las propias familias reconstituidas que no se sienten plenamente integradas porque la narrativa que se nos cuenta de la familia no coincide con la realidad de ellos, y es lo que dice la autora de este artículo. Pero también se excluyen, o sea, los que se han divorciado les da vergüenza y se esconden. Uh-huh. Sí, pero también la iglesia los esconden. Bueno, en algunos casos pudiera ser así. No pudiera ser. Yo he visto que sí los esconden, porque qué pena, qué vergüenza que esta persona que acaba de pasar esta tragedia, que no sabemos realmente qué es lo que está pasando en él o en ella o en esta pareja, pero nos vino a esta iglesia qué vergüenza, ¿no? Lo vamos a esconder porque no queremos que sobresalga. No tenemos nada que decirles, no tenemos nada que hacer con ellos. No sabemos cómo relacionarnos. Cómo involucrarlos, cómo relacionarnos. Y peor aún, porque últimamente podemos hacer responsable a los adultos de sus fracasos relacionales, ¿verdad? Y ser duros con ellos. Claro. Pero la historia es que hay niños de por medio que no son atendidos tampoco de la manera apropiada. Una de las cosas que deberíamos entender con estas familias son los desafíos que enfrentan, ¿verdad? En primer lugar, el desafío de una complejidad relacional fuerte, ¿no? Los roles tradicionales de papá, mamá, cuando son padrastro, cuando son madrastra, ¿verdad? Es difícil encontrar a veces esa integración emocional, y el tema autoridad, el tema dinámicas de relación, el tema orden en la familia, el tema distribución de tareas, todo viene a ser mucho más complejo. También hay expectativas que son muy irreales, ¿verdad? Dentro de estas familias, el creer que la nueva familia va a funcionar sin ningún problema, o arrastramos quizás los patrones de la familia que se disolvió anteriormente y los volvemos a repetir. La falta de apoyo en la iglesia es importante. Los ministerios que están diseñados solo para familias tradicionales, y me llamó mucho la atención porque en uno de los recursos que estuvimos mirando en preparación a esta conversación, una importante agencia cristiana en los Estados Unidos dedicada a la familia tiene un portal para la familia tradicional lleno de recursos, lleno de materiales, lleno de lecturas, lleno de consejos, lleno de videos, ¿verdad? Y es algo apabullante. Y cuando uno va a buscar para las familias reconstituidas, no lo encuentra ahí. Tiene que ir a otra página separada. En otro lugar. Es una paginita nada más con algunos poquitos. Hasta ahí mismo hay una expresión de eso. Yo pensé, esta es una expresión extraordinaria de las actitudes de la iglesia. Y por supuesto, también un toque de atención. No es la carga solamente para los ministerios y las iglesias, pero la carga también para estas familias que se mantienen en el estigma y en el silencio, y esta es la tragedia de la iglesia, Karina, por temor a ser juzgados. Y esa es la realidad dolorosa de que muchas veces el juicio prevalece sobre la misericordia, la compasión o cualquier otra cosa que necesitemos ejercitar. Y de nuevo recordar que estas familias no están compuestas nada más por adultos divorciados que cometieron grandes pecados y grandes errores. Están compuestas por niños, víctimas inocentes del divorcio, la disolución, la desintegración familiar, y además, ¿verdad?, con la complejidad de estas relaciones, llegar a una iglesia donde hay estigmación y de alguna manera no encajan.
no encajan. Pero habría algunas cosas que quizás pudiéramos empezar a pensar que se puede hacer, si no desde una plataforma oficial de la Iglesia, por lo menos individualmente, ciertas actitudes, ciertas cosas que podríamos hacer por estas familias reconstituidas. Bueno, sí, creo que las soluciones que nosotros pudiéramos traer serían crear espacios seguros, crear espacios pequeños para ellos, y especialmente nosotros como iglesia, no solo el orar, que el orar es importantísimo. La oración de un cristiano es la herramienta principal, ¿no? Pero también incluirlos, tener actividad con ellos, platicar con ellos, crearles un espacio para que ellos realmente se comuniquen, se expresen, decirles lo importante que ellos son, lo especiales que ellos son, que aunque hayan dos familias, mamá por un lado, papá por otro lado, pero tratar de incluirlos y de explicarles que aunque estén separados, pues ellos son amados de la misma manera, ¿no? Y cuando hablamos de crear espacios seguros, no es crear un espacio aparte para estas familias. Creo que y ahí es donde está la cuestión, porque a veces especializamos los ministerios. Eso es tan norteamericano, ¿verdad? En nuestras comunidades de fe aquí en los Estados Unidos todo es especializado. Tenemos para los solteros de tal a tal edad, para las mujeres de tal a tal edad, para los hombres jóvenes de tal edad, para los adolescentes, para los niños, para a la tercera edad. Tenemos todo comportamentalizado. Pero yo creo que el crear, esta sugerencia que usted nos da de crear espacios seguros, tienen que ver con espacios integrados, es decir, que las familias, estas familias reconstruidas se sientan seguras en los espacios que la Iglesia crea para la familia. Para la familia, no crearles un espacio aparte. No, porque entonces los estamos excluyendo. Pero ustedes, como son familia disfuncional, que lo dicen no reconstituida, ya disfuncional. No reconstruida, sino que lo hacen ver como que es una familia disfuncional, y no es disfuncional, es una familia compleja, que es diferente, pero hay niños que debemos de incluirlos, ¿no? A niños y a padres, hay Karina, niños porque y padres, los niños nos despiertan la compasión y los padres no. ¿Qué otras cosas se pueden hacer aparte de crear esos espacios seguros donde las familias reconstituidas pueden ser integradas, no marginalizadas? ¿Qué otras cosas podríamos hacer? La mentoría. Podemos tener momentos, reunir a las parejas o traer a parejas que tienen experiencia y que nos hablen sobre sus experiencias y cómo están enfrentando esto, ¿no? También pudiéramos usar recursos específicos como talleres sobre comunicación, manejo de conflictos y crianza compartida. También se podría celebrar la gracia, enfatizar que la iglesia es la familia para todos, no solo para un tipo de modelos ideales. Y yo creo que cuando hablamos de modelo ideal y vamos a la Biblia, ¿no? Es bien interesante que Jesucristo nos recuerda el estándar del matrimonio de una manera muy concisa, muy concreta, muy clara, de esta relación de hombre y mujer, exclusiva, de mutualidad, donde las relaciones previas, familiares, la casa paterna, la casa materna, concluyen y ahora empieza algo nuevo, ¿verdad? Después de eso, lo que encontramos en la Biblia, en cuanto a familias, yo me preguntaría cuáles de las familias que la Biblia describe son ideales. Exacto. Tengo dificultad de encontrar una. Así es. Porque vamos a suponer, empezando al principio, tenemos la familia de Adán y Eva, donde estos dos hijos, uno de ellos es homicida y mata a su hermano. Y no solamente eso, cuando cometen pecado, el esposo, Adán, es pronto para decir, bueno, la mujer que tú me diste es la que me ha hecho... Es la culpable. Las mujeres somos las culpables. Esa es una dinámica de relación muy interesante, ¿no? Donde el esposo, así es, ¿verdad? De pronto dice, culpa a la esposa, y los hijos, uno de ellos, es fratricida, ¿verdad? Mata a su propio hermano. Y nos vamos a la familia de Jesús, la Sagrada Familia le llaman algunos, ¿verdad? Donde María es una joven que, estando soltera, queda embarazada, y José, por misericordia, en un acto de misericordia hacia ella, de compasión hacia ella y al bebé que venía, decide no dejarla en secreto, y ahí Dios interviene y le dice, no, esto es algo especial que está sucediendo. Y José, hasta donde sabemos, ¿verdad?, cumplió la función
de proteger a esa mujer, de proteger a ese niño de las amenazas del rey, huyeron a Egipto, ¿verdad? Y se ve, lo poco que sabemos de él es que toma responsabilidad de ser padrastro. Ahí está la familia reconstituida, ¿verdad? No hay una relación natural, hay una relación de adopción y ahí está ese principio. Entonces, desde la disfuncionalidad hasta estas familias que hemos pensado son ideales, realmente si uno se mueve por la Biblia, yo estaba pensando, ¿qué familia hay ideal? Así que el ideal de la familia lo dice Jesucristo, ¿verdad? Es el hombre, la mujer, forman un nuevo vínculo y de ahí responsabilidades de mutualidad y vienen los hijos, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos de paternidad que son válidos en bueno, ahora yo puedo pensar en un modelo ideal de familia, que es una familia reconstruida, que es Ruth y Noemí, ¿no? Noemí se le mueren sus 2 hijos y Ruth decide quedarse con su suegra. Y Noemí se convierte en la abuela, que no es de sangre, la abuela del hijo de Ruth. ¿No? Esa es una familia reconstruida. Que no era su nieto. Que no era su nieto, exactamente. Pero para mí yo lo puedo ver como una familia modelo ideal, porque Ruth adopta a Noemí y Noemí decide quedarse ahí. Ruth decide quedarse ahí y Noemí dice, ok, yo te acepto porque quiero esta familia, ¿no? Y se convierte, que es la tatarabuela del rey David. Así es. Y uno de los antepasados del Señor Jesucristo. Así que el tema es complejo, es difícil, pero un toque de atención a la iglesia. Y creo que yo volvería al tema que usted nos dijo, el consejo de la gracia. No sé si la gracia, es decir, el otorgar a alguien un beneficio que esa persona no merece, ¿verdad? El no tratar a esa persona y darle su merecido, sino tratarla mejor, ¿verdad? Que es lo que Dios hace con cada uno de nosotros, no es la palabra clave a la hora de lidiar con estas familias reconstituidas dentro de nuestra iglesia, que se sienten marginalizadas, que guardan silencio y que a veces son consistentemente ignoradas. Así acogerlas con amor, con misericordia y pues no aislarlas, ni siquiera esconderlas, porque son seres humanos que vienen a la iglesia con necesidad, y el Señor Jesucristo dice, yo no he hecho fuera a nadie. Entonces, ¿por qué nosotros nos damos el lujo o el derecho de sacar a alguien o de no incluirlo simplemente porque nos da vergüenza o porque nos van a señalar por adoptar o involucrar a estas personas que han cometido pecado? Pero ante los ojos del Señor todos cometemos pecados. Y siempre pues recordarnos lo que dice 1 de Pedro 3:8, que vivamos en armonía los unos con los otros, compartir penas y alegrías, practicar el amor fraternal, sed compasivos y humildes, que al final ese es nuestra labor como cristianos. Así es, dentro de la comunidad, y de esa forma proclamamos realmente el Evangelio. Así que las familias reconstituidas no son un problema que resolver, son una oportunidad para mostrar el Evangelio en acción. Y las iglesias pueden ser el lugar donde estas familias encuentren esperanza, encuentren una comunidad y encuentren sobre todo restauración. Y quisiéramos animarte a que te pongas en contacto con nosotros, especialmente si experimentas esta dinámica de pertenecer a una iglesia, de ser parte de una familia reconstituida y de alguna manera alguna de las cosas que hemos dicho en el día de hoy hacen eco. O incluso si estás en desacuerdo con nosotros, eres parte de una familia tradicional, no vamos a decir ideal porque creemos que no existen, pero tradicional, y de pronto tienes objeciones acerca de estas otras familias reconstituidas, resultado de la tragedia del divorcio, el abandono o la viudez. Así que te invitamos también a que participes. La mejor manera de hacerlo es suscribirte a nuestro podcast, que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo y descárgalo gratuitamente cada semana como Entre Amigos con Gerson García. Estamos en Apple, en Google, en Spotify o en tu plataforma de podcast
que prefieras. En cada episodio estamos tratando de colocar enlaces a los recursos que mencionamos. Es la manera en la que queremos que esta conversación continúe. Puedes acercarte ahí, leer artículos, encontrar recursos e incluso escritura también que tiene que ver con estos temas. Así que hay bastante material disponible para ti en esas plataformas cuando descargues nuestro podcast. También podrás dejar tus comentarios, que siempre nos interesan, y encontrar en nuestros archivos otros temas que pudieran interesarte. Te animamos a que compartas esta conversación en tus redes sociales. No tenemos grandes presupuestos para mercadeo y tú puedes hacer que otros se unan a esta conversación. Invita a otros a ser parte de la misma. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales también al descargar nuestro podcast en tu plataforma favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud asimismo para Karina, productora de este programa, por darnos de su tiempo. Karina, muchas gracias por estar Encantada con nosotros. de estar aquí. Que no sea la última. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.